los pacientes que sienten que ya no pueden ser tratados en su casa, ¿no? Son generalmente pacientes que ya tienen un nivel de severidad, que ya no tienen dificultades para respirar, que están con una tos, de repente ya se complicaron con una coinfección bacteriana. Entonces, generalmente esa es la población que va a llegar a los hospitales. Estos biomarcadores hematológicos ya han sido estudiados por otros grupos de investigación y bueno, la idea no solamente es encontrar cuáles están asociados, sino también identificar cuáles son los puntos de corte que nos hablan de mayor riesgo, ya sea para severidad o para mortalidad. Y bueno, obviamente con el futuro, cuando ya se haya podido armonizar y recolectar una cantidad suficiente de esta información y hayan puntos de corte que sean consistentes, poder generar escalas de categorización. Entonces tenemos en esta tabla, en la primera tabla, bueno, que es la tabla 4 de un artículo de Arnold 2020, lo que hacen es utilizar cada marcador de manera individual e identificar cuáles son los puntos de corte mediante unas pruebas estadísticas. Esto se hace, pero se requiere una muestra grande para poder validarlo. Y por otro lado tenemos en esta otra tabla biomarcadores con puntos de corte ya dados, posiblemente utilizaron previamente esta metodología o una similar para identificar los puntos de corte, y aquí asignan scores. La ventaja de asignar scores es que es mucho más fácil utilizarlo en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque solamente necesitamos un punto de corte y asignamos un puntaje a los pacientes, se clasifica, y a partir de eso hacemos la sumatoria y nos permite clasificar a un paciente como de riesgo o no. Son los mismos es la misma metodología que se usa para los scores que están disponibles en las plataformas, lo que les mostré en unas diapositivas anteriores. Entonces, esa es la utilidad de poder explorar este tipo de biomarcadores para utilizarlos así en el futuro y que sirvan como herramientas para que sirvan como soporte en la decisión clínica. Obviamente junto con otras herramientas u otros resultados, ¿no? Tanto clínicos a de imágenes. Entonces, el objetivo bueno, era identificar biomarcadores hematológicos que puedan tener valor pronóstico en la mortalidad por COVID. Nosotros nos estamos enfocando solamente en este desenlace que es mortalidad, no severidad. Entonces, este es un estudio analítico retrospectivo longitudinal, donde, bueno, que se analizó a partir de un registro de datos del laboratorio, del Servicio de Patología del Hospital Almanzor de Lambayeque, registros que fueron recogidos entre abril y junio del 2020, esto gracias al equipo del doctor Stalin Tello de Lambayeque, y los esfuerzos de su equipo de investigación para poder recopilar toda esta información valiosa, que es bastante rica en información. La variable dependiente en este caso es tiempo-evento, es decir, tiempo hasta que ocurrió el deceso del paciente. Obviamente no todos han fallecido, pero ese es nuestro desenlace, ¿no? Sobre vida y deceso. Y las covariables que utilizamos son sociodemográficas, biomarcadores de inflamación, infección, coagulación, función cardíaca y función hepática. La metodología, bueno, análisis descriptivo de las variables, un análisis bivariado. Ya, entonces nos habíamos quedado en la parte de metodología. Bueno, rápidamente habíamos dicho que era un análisis descriptivo, convencional, bivariado, chi cuadrado P de student, y hicimos un análisis de regresión de Cox para generar el modelo no ajustado y el ajustado. La estrategia que utilizamos para poder, bueno, vamos a decir una validez preliminar al modelo que generamos solamente con los marcadores hematológicos, fue generar también un modelo con valor pronóstico utilizando los biomarcadores documentados para COVID, para severidad y mortalidad de COVID-19. Es decir, los marcadores como dímero D, lactato deshidrogenasa, creatinina, urea, y en realidad todos aquellos que resultaban bastante significativos al correr el modelo no ajustado con regresión de Cox. Para comparar estos modelos utilizamos una estrategia estadística que llamamos ROC tiempo dependiente, que lo que hace es
comparar la capacidad o la performance que tiene cada uno de estos modelos para clasificar a los sujetos como aquellos que sobrevivieron o no en función a cómo estaban sus marcadores al inicio, sus marcadores medidos. Otra cosa importante que no mencioné de repente en la parte de diseño es que todos los marcadores son medidos en admisión, al inicio de la hospitalización. Entonces, todos ellos nos van a hablar de cuál es el estatus patofisiológico de cada paciente al inicio. Ok, ¿pueden pasar a la siguiente, por favor? Ok, en resultados, esta es solamente la parte descriptiva. Pudimos validar 215 registros, que eran aquellos que tenían menos del 50% de valores faltantes en sus variables. Bueno, se hizo la limpieza de la data y algo que fue bastante saltante es que la mortalidad global identificada ha sido de 51.63%, que es una de las más altas reportadas hasta ahora. Generalmente en los estudios que se han hecho en otros países de donde provienen estos algoritmos dados o estos modelos predictivos y de pronóstico, generalmente la mortalidad no pasa el 20%, pero nosotros tenemos una mortalidad bastante alta, ¿no? Que es un atributo de cómo fue la dinámica aquí en Perú durante los picos epidémicos. Y bueno, en realidad esto fue tomado justo saliendo de la segunda ola, casi por ahí, entonces como que a la mitad y saliendo. Entonces es por eso también que se detectó esta cantidad de muertes. Entonces, a grosso modo, las variables, obviamente los fallecimientos ocurrieron en las personas de mayor edad, en personas con comorbilidades como hipertensión y enfermedad renal crónica, a pesar de que se encontraron pocos registros de personas con enfermedad renal crónica, que en este caso son 21, que es el 9.8% de toda la población, se encontró una diferencia bastante significativa y esta diferencia en el modelo bivariado, tanto como en los modelos posteriores, fue consistente, ¿no? Hasta que, bueno, en un punto del modelamiento se perdió. Pero a pesar de que habían pocas observaciones, o sea, pocas respuestas para enfermedad renal crónica, la significancia se mantuvo y fue relativamente sostenida. Otra variable importante, que es una variable completamente conocida, es la saturación de oxígeno, que fue mucho menor en pacientes que fallecieron que en los pacientes que sobrevivieron. Pero una cosa a resaltar aquí es que en algunos scores que he revisado antes, generalmente utilizan como punto de corte 90, es decir, pacientes con menos del 90% de saturación de oxígeno son considerados de alto riesgo. Pero en este caso, ambos, o tanto los hospitalizados que fueron sobrevivientes como fallecidos, presentaron menos de esta cantidad. Y bueno, los fallecidos, una media de 81.6 aproximadamente, y esto fue significativo. Siguiente, por favor. ¿Podrían pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Sí, un momento, por favor. Bueno, entonces aquí podemos ver, ese es el análisis bivariado. Este es un análisis que no toma en cuenta el tiempo hasta que ocurrió el fallecimiento. Eso solamente es como si fuera un bivariado transversal, ¿no? Más o menos para hacer una exploración inicial de cómo se comportan las variables. Y bueno, en relación a estos marcadores hematológicos y evaluarlos ante la mortalidad por COVID, varias estimaciones fueron consistentes con lo reportado en la literatura. Vemos que hay diferencias significativas en el recuento de leucocitos, que fue bastante alto en personas fallecidas, linfopenia, que fue bastante marcada en los fallecidos, el ratio del neutrófilo linfocito, que también es un valor que ha sido bastante estudiado, que ha sido incriminado no solamente para severidad, sino también para mortalidad. El recuento de plaquetas, que es muy importante porque si bien no nos mide no nos habla tanto como el dímero D de repente,
Dentro de los marcadores que son rápidamente medidos en conteo de sangre completa, es uno de los que nos hablan de este mecanismo en el cuerpo del paciente. La ketocrito, a pesar de que no tiene un valor clínico muy importante, en nuestro modelo nos salió, bueno, en este análisis nos salió asociado. De igual manera, fibrinógeno, tiempo de protonina, que es el tiempo en el cual se demora la sangre del paciente en coagular, y el ratio internacional normalizado. Lo más marcado es, ¿no?, que la linfopenia y trombocitopenia asociada a la mortalidad fueron de los más importantes en este análisis bivariado. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ok, y aquí podemos ver un poco cómo se representan los marcadores que son los que ya son bastante conocidos y asociados tanto a severidad como mortalidad por COVID-19. Tenemos obviamente que el dímero D es bastante alto en los fallecidos, el fibrinógeno, la lactato deshidrogenasa muy, muy alto también, la proteína C reactiva bastante alta, la urea, la ferritina, que incluso es utilizada como un criterio para clasificar a un paciente COVID como moderado o severo, las aminotransferasas, donde solamente la ALT o TGP resultó significativa, y bueno, la creatinina también. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, las tablas que les hemos mostrado anteriormente son análisis bivariados, pero tomando las variables como si fueran transversales, es decir, no estamos contabilizando el tiempo al evento, en este caso que sería el tiempo hasta que ocurre el fallecimiento. En adelante, todos los que vamos a ver son las tablas que son el producto del análisis longitudinal mediante regresión de Cox. Y aquí podemos ver cómo han variado algunas de los marcadores y de los factores demográficos cuando utilizamos este tipo de metodología. Entonces, el modelo de variables múltiples compuesto por biomarcadores más explicativo lo tenemos aquí. Más explicativo nos referimos a aquellas que estaban tenían una mayor asociación, un P más bajo, y que además tenían una medida de asociación, en este caso hazard ratio, bastante alto, o al menos mucho más alto. Ingresamos al modelo de manera automática de edad y saturación de oxígeno, porque son variables que son conocidas y que siempre están incluidas en los modelos. Y bueno, la que fue más fuertemente asociada fue dímero D. Y luego ingresaron las demás variables que podemos ver aquí. Proteína C reactiva, ferritina, urea, creatinina y lactato deshidrogenasa. Pero este modelo no es nada nuevo. Esto ya está completamente documentado, incluso en UpToDate les mostré en la introducción que ya se han propuesto algunos puntos de corte para indicar la clasificación o categorización de un paciente por su propensión a mayor riesgo. Y en este caso, este modelo yo lo llamo como un modelo ideal, ¿no?, porque es el modelo estadísticamente más explicativo. Sin embargo, como les mencioné en la introducción, no todos los establecimientos de salud tienen la capacidad para poder determinar estos biomarcadores, ¿no? Son algunos bastante costosos. Antes de la pandemia no se hacían rutina, por ejemplo el dímero D no era lo que se hacía usualmente. La proteína C reactiva sí, pero dímero D no se hacía, la ferritina no estoy segura, pero en todo caso no son biomarcadores que se hagan de manera rutinaria. Y bueno, los más importantes en este modelo fueron dímero D y creatinina, fueron los que mostraron una asociación más grande, en este caso dímero D siendo un factor de riesgo y la creatinina un factor protector. Siguiente, por favor. Entonces, el modelo que les he mostrado anteriormente es el modelo ideal, el más explicativo, estadísticamente aceptable, robusto, pero como la idea de este estudio era identificar otros marcadores hematológicos que nos permitieran de alguna manera explicar el tiempo a la muerte, entonces escogimos
según criterios estadísticos, ¿no? Los más significativos, pero también los que